A lo largo de la historia, los seres humanos hemos soñado con unir océanos, continentes y culturas. Uno de los logros más importantes que han contribuido para lograrlo es el Canal de Panamá, una maravilla moderna de la ingeniería, que conecta el Océano Atlántico con el Océano Pacífico, y gracias a esto es una pieza clave para el presente y el futuro del comercio global. Esta vía fluvial artificial, que se extiende a lo largo de 82 kilómetros, ha transformado el transporte marítimo y ha redefinido la geopolítica desde su apertura en 1914. La historia del Canal de Panamá comienza mucho antes de su construcción, con exploradores y visionarios que veían en el Istmo de Panamá la posibilidad de una ruta más corta entre los dos océanos. En el siglo XVI, el explorador español Vasco Núñez de Balboa fue el primer europeo en cruzar el istmo y ver el Pacífico, despertando sueños de un canal. Sin embargo, no fue hasta el siglo XIX que estos sueños realmente se comenzaron a concretar. El primer intento serio de construir el canal fue llevado a cabo por los franceses, bajo la dirección de Ferdinand de Lesseps, el mismo ingeniero que había concretado el Canal de Suez. En 1881, los franceses comenzaron la ardua tarea, pero se encontraron con desafíos abrumadores. La densa selva tropical, las enfermedades como la malaria y la fiebre amarilla y los deslizamientos de tierra hicieron que el proyecto se volviera inviable. En 1889, después de una década de esfuerzo y miles de vidas perdidas, los franceses abandonaron el proyecto. Fue entonces cuando Estados Unidos tomó la iniciativa. En 1904, bajo la presidencia de Theodore Roosevelt, Estados Unidos adquirió los derechos del canal y asumió la tarea titánica de completar la construcción. Los estadounidenses aprendieron de los errores franceses y adoptaron un enfoque más científico y sistemático. La lucha contra las enfermedades fue liderada por el Dr. William Gorgas, quien implementó medidas de saneamiento que virtualmente eliminaron la fiebre amarilla y redujeron drásticamente los casos de malaria. La construcción del canal implicó la excavación masiva y la creación del lago Gatún. Este, en su momento, fue uno de los lagos artificiales más grandes que existieron. Después de una década de esfuerzo y una inversión colosal en recursos humanos y materiales, el Canal de Panamá se completó y se inauguró el 15 de agosto de 1914. El vapor Ancón fue el primer barco en cruzar oficialmente el canal, marcando el inicio de una nueva era en el comercio mundial. El canal permitió reducir drásticamente el tiempo y la distancia de los viajes marítimos entre los océanos Atlántico y Pacífico, facilitando el comercio y el movimiento de personas y bienes. Desde su inauguración, el Canal de Panamá ha desempeñado un papel crucial en la economía global. Ha sido testigo de innumerables eventos históricos y ha resistido pruebas de tiempo y política. En 1977, los tratados Torrijos-Carter establecieron la transferencia del control del canal de Estados Unidos a Panamá, lo que se hizo efectivo el 31 de diciembre de 1999. Esta transición marcó un hito en la soberanía panameña, y el canal se ha mantenido bajo la gestión eficiente del país desde entonces. El Canal de Panamá es más que una vía de navegación. Es un símbolo de la increíble capacidad humana para superar desafíos monumentales y realizar sueños increíbles. Cada barco que cruza sus esclusas lleva consigo una parte de esta historia de perseverancia, ingeniería y colaboración global. Al día de hoy, el Canal de Panamá sigue siendo de vital importancia para el comercio internacional.